mis estimados jóvenes, muy buenos días con todos y bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento de aprendizaje Aprendo en Casa. Y esperando como siempre que todos y cada uno de ustedes estén bien junto a sus familiares en la casa. El propósito del día de hoy va a ser conocer un texto informativo, conocer y saber sobre el reporte y luego planificar su elaboración, reconociendo su propósito comunicativo, características y estructura. El reporte, mis estimados jóvenes, es un informe o una noticia específicamente. Este tipo de documentos, mis estimados jóvenes, puede ser impreso, digital, audiovisual, pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos. Este documento, mis estimados jóvenes, no tiene una estructura específica, ¿ya? Puede aparecer primero con el título, luego con el destinatario, el tema, el cuerpo, la fecha y la firma. Pero formalmente, en el campo de la teoría, en el campo del estudio, este documento se puede dividir en tres partes fundamentales, que es la introducción, el cuerpo y el cierre, que es la misma cosa, ¿no? En la introducción, mis estimados jóvenes, vamos a considerar el destinatario, es decir, a dónde vamos a remitir este documento, y luego el tema a desarrollar. Y otros autores lo consideran como la descripción general del tema a desarrollar. Y en el cuerpo se realiza el desarrollo completo del tema, ¿ya? Entonces en el cierre, ahí lo vas a indicar la fecha y la firma. En la fecha pues vas a incorporar también el lugar donde estás trabajando. En este caso terminarías diciendo Shuyaco, 18 de septiembre del 2020, ¿no? Y tu firma y tu postfirma. Hay varios tipos de reportes. Tenemos reportes financieros, reportes escritos o textuales, reportes técnicos, reporte inmediato, que lo utilizan generalmente en los centros médicos como el salud, los hospitales, reportes de alertas internacionales, reporte periódico, reporte de retiro de productos de lotes, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos un ejemplo de reporte financiero, por ejemplo. Muy bien, ahí está otro tipo de reportes como reportes textuales, como les decía. Estos tipos de reportes lo utilizan en las instituciones educativas y también nosotros lo podemos utilizar para reportar las actividades que estamos realizando en nuestras casas. ¿Qué más? Ahí tenemos reportes de periódicos, ¿no? Generalmente noticias. En los reportes periódicos encontramos todo tipo de noticias, malas, buenas, noticias divulgativos, noticias educativos, etcétera, etcétera. Los hospitales se encargan a informar, por ejemplo, los casos del contagio del COVID-19. Y los reportes inmediatos, como les decía, lo utilizan mayormente para reportar enfermedades, fallecimientos de personas, etcétera, etcétera. Ahora que ya tenemos conocimiento de lo que es un reporte, sus estructuras, su tipo, ¿no? Vamos a asumir el reto de planificar un reporte. Pero ¿sobre qué vamos a reportar? Dice sobre las acciones que realizan las familias para solucionar un conflicto y lograr una mejor convivencia. Pero ustedes seguramente estarán preguntándose, pero profe, ¿qué es un conflicto? Bueno, dentro de los conflictos que se puede generar en la familia, en la sociedad, en el pueblo donde vivimos, pues son, por ejemplo, los pleitos, uno de los que son más conocidos, las discusiones, viene el odio,
vienen las humillaciones en esas discusiones. Y como producto de esas humillaciones viene la ansiedad, viene el aburrimiento y hasta casos más extremos, ¿no? Viene la discriminación y como producto de esos pleitos, esas discusiones, viene también el abuso, ¿no? A veces se nos sale sapos y culebras de nuestras bocas. ¿Qué más? Viene el hostigamiento. A veces en la casa nos sentimos hostigados, nos sentimos obligados de hacer una actividad, una cosa, ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, profe, y para solucionar estos conflictos, ¿qué acciones, ¿no? Acciones vamos a tomar para encontrar una buena convivencia familiar? Claro, hay muchas actividades, mis estimados jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, el salir a correr en familia. Pero seguramente ustedes me estarán discrepando ahí en sus pensamientos, ¿no? Profe, en caso de nosotros eso de correr, salir a jugar, nuestros padres ni siquiera tienen tiempo ni para hablar, ni para platicar, ni para contar un cuento por último. Pues sí, pues. Entonces, ustedes y nosotros estamos pues para eso, ¿no? Podemos invitarla a ellos, a sensibilizar, a salir, a jugar, a salir, a recrear, a correr, etcétera, etcétera. Son unas buenas acciones para conocernos un poco más y también para regular nuestro estado emocional. ¿Qué otra actividad, qué otras acciones vamos a tomar? Otras acciones lo conocemos como, por ejemplo, el compartir, un buen compartir en el almuerzo. ¿Sabes qué, papá o mamita? El día de hoy yo voy a cocinar, no me digan la receta, nada, me voy a inventar un almuerzo, pero a ver qué tal me sale. ¿Qué estás generando? Acciones saludables para una buena convivencia familiar, ¿ok? Algo chévere, algo bonito, ¿sí o no? Claro, pues. Y luego, trabajos en familias también, ¿no? Una familia, dice, debe ser como una empresa, mis estimados jóvenes. ¿En una empresa qué hace? Bueno, hay uno que organiza, ¿no? ¿Sí? Un gerente que organiza, ¿sí? A ver, ¿y ese gerente trabaja o no trabaja? ¿O está sentadito ahí esperando el resultado de los reportes de los demás? Todos trabajan, ¿sí? Claro, eso es trabajo de hormiga. La mayoría de las empresas practican eso y por eso surgen económicamente. Entonces, nuestra casa debe ser una mini empresa. Y de paso, para que nuestro organismo esté bien fortalecido, bien fuerte, practicar una alimentación saludable. Es muy importante eso, ¿no? Claro, pues. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí están algunas acciones, algunos de los ejemplos de las acciones que podemos realizar en nuestro trabajo. Una pequeña idea y que ustedes tienen otras mejores ideas que lo pueden plasmar de lo mejor en sus reportes. Seguramente ustedes estarán preguntándose, pero profe, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Ajá, yo les voy a dar un ejemplito que obviamente no va a ser el mismo texto que lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Muy bien, como cualquier tipo de texto, primero pues consideramos el título. Claro, eso es innegable. Mi título pues de mi reporte es Reporte de la Buena Convivencia Familiar. Seguramente ustedes están pensando también ponerlo otro título más atractivo, ¿no? Claro. ¿Qué más? Allí, la estructura, ¿recuerdan mis estimados jóvenes de la estructura? Decía introducción, ¿verdad? Aquí en introducción, ¿qué voy a poner? Destinatario. Yo voy a hacer mi reporte a mi director de la institución educativa de SAM. ¿Ok? Mi tema del reporte va a ser práctica de chaccha familiar. Y luego voy a introducir una pequeña descripción o el tema que voy a desarrollar en el cuerpo. ¿Qué voy a poner? La chaccha literaria o la chaccha familiar es una práctica educativa donde los lectores son padres e hijos. Ellos leen y analizan un texto divertido. Luego la relacionan con el contexto que les rodea. Lo disfrutan con escenificaciones breves y extraen su mensaje. Ahí está, eso es mi introducción. ¿Ok? Ahí está mi destinatario y mi tema.
mi tema. Luego el cuerpo. ¿Qué voy a hacer en el cuerpo? Muy bien, voy a describir, voy a informar todo lo que practicamos en esta chaccha familiar o chaccha literaria. Muy bien. Después de la llegada de la pandemia, mi padre se preocupó por tenernos bien mental y emocionalmente. Por eso construyó una choza de lectura recreativa ubicado en el patio de mi casa. Elaboramos nuestro horario, establecemos nuestras normas y ¡qué chévere! Nos sentamos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde a leer unos textos muy bonitos, entre ellas cuentos instructivos, textos argumentativos y a veces escribimos textos lo que nos gusta en nuestro libro de diario. Ya está. Esas son las acciones que realizan. Estamos realizando unas acciones de buenas prácticas para una buena convivencia familiar. Y esto es parte de mi cuerpo. Y luego, en la parte de mi conclusión, se considera así como estructura, pero obviamente no es construcción. Lo vamos a considerar la fecha. Ahí está. Fecha Shuyaku 18 de septiembre del 2020. Muy bien, ahí está. Y luego la firma, ¿ok? Ahí tu nombre y tu firma. Listo, ya tienes un pequeño reporte, ¿sí? Ya, por ejemplo, hay otro formato más o menos como esta, en cuadritos. Un reporte más o menos así. Aquí la parte de introducción, aquí el del cuerpo y la última parte, fecha y firma. También, no hay ningún problema, tú lo puedes hacer como quieras. Y también lo puedes hacer así en cuadro. Yo lo voy a hacer así, profe. Ya, usted ve a ver cómo lo haces, ¿ya? También lo puedes hacer así, ¿ya, jóvenes? Listo, muy bien. Lo logramos, mis estimados jóvenes. De seguro que también ustedes lo van a hacer algo chévere, algo bonito, este documento. Ya, jóvenes, entonces, con una actitud positiva, tus problemas se vuelven retos y tus obstáculos se vuelven enseñanzas. Gracias por su atención prestada y que tengan un hermoso y lindo día.